buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Si es la primera vez que escuchan este podcast, les cuento que en el link que está en la descripción van a encontrar varias cosas. En principio, las transcripciones de todos los episodios gratuitas. Además van a encontrar un link para ponerse en contacto conmigo por si estaban buscando una profesora de español online. Van a encontrar el Instagram, el YouTube y también una opción para apoyar económicamente este proyecto. Y ahora sí, empezamos. El tema del episodio de hoy, la verdad es que me llegó como inspiración a raíz de una conversación que tuvimos con Matías del podcast Trae Alfajores. Yo lo invité hace 2 episodios a este podcast y él me invitó a una transmisión en vivo en su YouTube. Y un recorte de esa transmisión la subí al Instagram de Español desde el Sur, un recorte hablando de si es un mito o es verdad que elegir un acento, una variedad específica del español, después va a dificultar mi comunicación con gente que habla otra variedad. Spoiler, no. Pero bueno, si lo quieren ver completo, el recorte está en el Instagram y toda la charla está en el YouTube de Venture Out Spanish. Pero un poco hablando con Matías, llegamos a la conclusión de que lo importante no es qué acento hablas, sino que lo puedas hablar bien, ¿no? Que te puedas hacer entender. Y esto me lleva a otro tema del cual se habla hasta el hartazgo en la comunidad de idiomas, que es ser fluido o hablar fluido, ¿no? Entre comillas. Para empezar, les hago la aclaración de que en el español suena muy raro decir ser fluido, como no sé, yo soy fluida en inglés. Usamos hablar fluido porque ser fluido suena a que sos un líquido, no sé cómo explicarlo, es como que me imagino que alguien me dice soy fluido o fluida y automáticamente ya no es una persona, es agua, no sé, o sea, se me hace esa imagen en la cabeza. Así que les recomiendo que usen siempre el verbo hablar si van a usar fluido o fluida. Pero más allá de eso, yendo al significado de lo que es la fluidez, ¿no? Un concepto tan difícil de agarrar, ¿no? Porque ¿cómo explicas qué es la fluidez? ¿Cómo se define? Estoy segura de que todo el mundo tiene una definición diferente de la fluidez y de qué es eso y de cómo se llega a eso. Hay muchas personas que están seguras de sus teorías y te van a decir, sí, esto es la fluidez y esto es lo que necesitas. Son los 5 pasos para alcanzar la fluidez. Bueno, yo no les puedo prometer que con este episodio van a encontrar, no sé, la llave mágica para abrir la puerta de la fluidez, pero vamos a hablar un poco del concepto. Vamos a pensar un poco en, no sé, qué es, reflexionar y ver si le podemos encontrar otra vuelta. Una vuelta un poco más amable, que la respuesta no sea siempre estudia más o compra este curso. Vamos a ver si lo logramos. En principio, yo creo que la fluidez, sea lo que sea, difícilmente se consiga antes de un nivel B1. Yo creo que a partir de un B1 uno puede empezar a entender un poco de qué se trata el hablar ese idioma. No digo que hace falta llegar a un nivel C1 o C2 para hablar fluido, pero mínimo un B1 me parece que sí. Ahora, es un concepto al que hay que tenerle respeto, porque tiene muchos mitos esta cosa de la fluidez. Para mí personalmente, difícilmente es un problema de vocabulario. O difícilmente es un problema de falta de cosas concretas del idioma, ¿no? Como estructuras gramaticales, expresiones, jerga. No creo que la fluidez tenga que ver con eso. Para mí la fluidez, más que hablar lindo, es hablar sin sufrir. Básicamente, yo lo entiendo de esta manera. Si uno puede hablar sin hacer un esfuerzo sobrehumano para transmitir lo que quiere transmitir, entonces está hablando con fluidez. De hecho, bueno, yo hace poco terminé un curso de formación de preparadores DELE y CIELE. Son 2 exámenes, 2 certificaciones del español como lengua extranjera. Son 2 exámenes oficiales, cada uno tiene sus matices. En algún momento voy a hablar en este podcast, voy a hacer un episodio sobre los exámenes. Pero bueno, básicamente hice un curso para poder preparar gente para tomar esos exámenes. Y gran parte del contenido de ese curso es estudiar cómo son los exámenes y cómo se evalúan.
O sea, ¿cuál sería la tarea de un examinador? ¿No? Esa persona con la que en la parte oral tenés que hablar, tenés que hacer una entrevista, te hace preguntas. Bueno, esa persona te está evaluando y un poco estudié cómo es ese método de evaluación o qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Y en la parte oral hay una serie de, digamos, categorías que uno tiene que llenar o a la que uno le tiene que poner una puntuación. Uno es, por ejemplo, la corrección, que es más a nivel gramatical, si las estructuras que usás las usás correctamente. Otra es el alcance, ¿no? Si es para tu nivel, usás vocabulario apropiado, gramática lo suficientemente compleja. Y otra cosa es la fluidez, que no tiene nada que ver con las otras dos categorías. Se relaciona de alguna manera, pero es independiente. O sea que la fluidez no tiene que ver con saber 8.500 palabras o 30 sinónimos para decir lo mismo, sino poder decirlo. Poder decirlo sin mucha interrupción, ¿sí? Eso es lo que se evalúa. Si el discurso se interrumpe o si sigue su flujo, ¿no? Justamente fluido, fluidez viene de flujo, que es un líquido o algo que fluye en general. Pero bueno, aún así decir uno habla fluido cuando no se interrumpe es demasiado abarcativo, demasiado grande, no define nada eso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar a pensar al concepto de fluidez como un concepto relativo, o sea que depende de algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar me parece que es relativo al tema, de qué estamos hablando. Un ejemplo muy básico, pero en general las personas tienen mucha fluidez cuando se presentan, cuando hablan de sus cosas, de lo que hacen, de lo que les gusta. O sea, temas que ya practicaron mucho, que ya hablaron bastante, de los cuales conocen vocabulario, pero sobre todo tienen la práctica y saben hacerlo. Acá en Argentina, no sé si es exclusivo de Argentina, pero diríamos que tienen el tema aceitado, ¿no? Viene de aceite. O sea, otra vez, ¿no? La imagen de que fluye algo como un líquido. Entonces, si es un tema que te queda cómodo, si es un tema que tenés más aceitado, es más fácil, ¿no? Pero eso puede ser un poco engañoso, porque yo, por ejemplo, en japonés me puedo presentar perfectamente, pero después quiero hablar de, no sé, la trama de una película y tengo graves problemas para algunas cosas. O en español mismo, o sea, soy nativa, pero no me da lo mismo hablar de, no sé, enseñar español, que es lo que hago todos los días, o hablar de física cuántica, de lo cual no tengo ni idea. Entonces, seguramente, si quiero hablar de física cuántica, no voy a presentar mucha fluidez. Eso es una de las cuestiones a lo que es relativo el concepto de fluidez. Otra segunda cuestión para mí es a tu miedo a equivocarte. Me parece que la fluidez también depende de si tenés miedo o no a cometer errores. Ni siquiera digo confianza, porque no me parece que sea una cuestión de seguridad, de autoestima. Me parece que hay gente que está dispuesta o a la que no le importa decir mal las cosas con tal de no perderse esa comunicación. Que, bueno, en la mayoría de los casos puede traducirse a una cuestión de confianza. Pero en otros casos, no sé, yo conocí mucha gente que tenía bastante fluidez para hablar otro idioma. No así corrección, tal vez lo hablaban bastante mal a nivel de estructuras gramaticales o conjugaciones, pero lo hablaban con mucha fluidez. Podían tener conversaciones de todo tipo en cualquier momento con cualquier persona. Y en general es gente que no se tenía una gran autoestima en cuanto al idioma. Vos le decías, qué bien que hablas, la verdad te readmiro, no sé cómo hiciste, y me dice, no, yo hablo re mal, no, la verdad es que no sé hablarlo bien este idioma, me falta estudiar un montón. Y yo por dentro pensaba, bueno, ¿qué daría yo para poder hablar como vos, aunque lo hables mal o lo que sea? Daría lo que sea por tener esa chispa de decir, bueno, no me importa si me equivoco, lo que me importa es hablar. Así que la fluidez también tiene que ver con eso. Y por otra parte, para mí hay una tercera cosa por la cual el concepto de fluidez es relativo, y es si sabes comunicarte bien o no. En cualquier idioma, si sabes transmitir lo que querés decir. Y esto, como reflexión, no sé, lo estoy pensando, me parece que es lo más importante. Me gustaría saber qué piensan ustedes también. De nuevo, es un episodio que siento que tiene que despertar más preguntas que plantear respuestas.
Y por eso me gustaría que me comenten ustedes, sí, Luna, estoy de acuerdo, no, Luna, me parece que no tiene nada que ver, para mí es esto, para mí es esto otro. Ustedes déjenme todo en los comentarios, que yo siempre los leo. Pero pensándolo yo, me parece que saber comunicar bien o no una cosa es el, no sé, 70% de la fluidez. Hay gente que ni siquiera habla fluido en su propio idioma. Quiero decir, nativos, nativas, que todo el tiempo tienen dificultades para hablar. Y no hablo de dificultades de aprendizaje, no hablo de dificultades fonéticas, no sé, que les cuesta la pronunciación de una palabra. No, hablo de gente que no tiene ningún problema con el discurso, con el habla, pero sí tienen problemas para comunicarse. O que no saben cómo mantener una conversación. No sé, pienso en un ejemplo un poco tonto. ¿No les pasó alguna vez de estar hablando con una persona y que la otra persona nunca vaya al punto, que siempre se vaya por las ramas? No decimos irse por las ramas cuando una persona, en vez de hablar del tema del que querés que hable, empieza a hablar de temas relacionados y nunca termina de contar una historia. Eso es irse por las ramas. ¿No les pasa que hablan con amigos o con familia en sus idiomas nativos y la gente todo el tiempo se va por las ramas? Es difícil mantener una conversación con alguien que no puede ir al punto, que siempre se está olvidando de lo que iba a decir, que siempre cambia de tema, que habla de más. No sé, me parece que la fluidez ni siquiera es garantía en los niveles más altos, ni siendo un nativo. Creo que la fluidez es otra habilidad aparte. Y ni hablar de la comunicación y de saber comunicarse, bueno, no sé, yo creo que si uno realmente está interesado en aumentar su fluidez, primero tiene que aprender a hacerse entender lo más posible. O sea, hablar claramente, tratar de modular lo más posible, usar la menor cantidad de palabras posibles también. Esto va a parecer un poco loco, pero no me acuerdo si alguna vez un estudiante me dijo algo parecido a lo que estoy por contar, pero a veces me pasa que cuando necesito ordenarme las ideas y necesito hablar en voz alta porque estoy muy desorganizada, muy de vez en cuando lo hago en inglés. ¿Qué pasa? Que en inglés tengo menos palabras que en español, ¿no? Claramente. Entonces, aunque lo hablo relativamente fluido, no es para mí lo mismo hablar en español que hablar en inglés, y el inglés me obliga a ser más concreta, a no irme por las ramas, porque no puedo, no sé cómo irme por las ramas, no al menos como lo hago en el español. Cuando hablo en inglés, a veces puedo ir al punto más rápido, darme cuenta más rápido de qué es lo que tengo que hacer, por qué estoy desorganizada. No sé si les pasa a ustedes, si alguna vez lo intentaron, si nunca lo intentaron, se los recomiendo. Pero bueno, lo que quiero decir es que me parece mejor mantener las cosas lo más simples posibles. Y esta es una habilidad que te va a servir en cualquier nivel de cualquier idioma, incluso, e insisto, en tu idioma nativo. Un error muy común de gente que recién está empezando a aprender un idioma por primera vez o la primera vez que aprende un idioma como adulto, como adulta, es que quieren decir lo que saben decir en su idioma nativo de la misma manera en un idioma nuevo. Y eso es imposible porque uno nunca va a poder transmitir en niveles básicos todo con los mismos matices. Entonces lo tenés que mantener simple. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos que yo quiero transmitir, por ejemplo, cómo es la experiencia de tomar una clase de actuación. Si yo lo quisiera decir en mi idioma nativo, con mis palabras, con todas las herramientas disponibles, diría, es una experiencia increíble, se siente un poco como una montaña rusa porque estás expuesto bajo las miradas de las otras personas, pero al mismo tiempo es increíble tener la oportunidad de encarnar a otra persona, a otro personaje dentro de tu cuerpo. Bueno, eso describe un poco una experiencia muy puntual, que es la actuación, a un nivel nativo. ¿Qué pasa si yo tengo un nivel A2, B1 en un idioma? ¿No lo voy a poder decir? Sí lo voy a poder decir, pero con palabras y términos mucho más simples. Me gusta actuar, es difícil, muchas personas me miran, me gusta ser otra persona. No sé, como en vez de hacer una oración muy larga, hacer varias oraciones bien cortas, súper claras y con vocabulario básico, simple. Es todo un entrenamiento, no es nada fácil desarrollar la habilidad de hacerte entender. Y yo creo que otro punto importante de esto es justamente pensar que la otra persona no te va a entender.
ir paso por paso, no sé, no saltearte ninguna información, preguntarle si entiende de lo que estoy hablando, dar toda la información lo más lógica y estructuradamente posible, porque lo que pasa con la fluidez es que se corta cuando pasa algo para lo que yo no estoy preparada. Entonces, si yo en mi cabeza practico 1 y 1000 veces cómo voy a decir algo y después recibo el feedback de la otra persona, por ejemplo, no entiendo de lo que me estás hablando, yo tal vez practiqué tanto cómo decirlo que ahora no sé cómo decirlo de otra manera o me toma por sorpresa lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, a veces, irónicamente, la clave de hablar con fluidez es escuchar, saber darte cuenta de cuando la otra persona está entendiendo o no, cuando tenés que volver para atrás en tu historia, no perder el punto de lo que quiero transmitir tampoco, ¿no? Conocerse a uno mismo también, no sé si yo sé que soy una persona que se pone nerviosa en situaciones sociales. Bueno, tener las herramientas suficientes como para poder responder en cualquier contexto. No sé, me dicen algo, no lo entiendo. Uy, discúlpame, no te entiendo. O la verdad no lo sé, no lo había pensado antes. Qué buena pregunta. Porque a veces lo que nos traba es eso, son los nervios. Los nervios de decir algo incorrecto o de quedarnos sin palabras. Entonces, la mayoría de veces no es un problema de vocabulario, sino de adquirir herramientas, de ganar herramientas de improvisación que puedas usar en cualquier escenario comunicacional. Y eso eventualmente te va a dar más confianza o, un poco como había dicho antes, te va a sacar el miedo a equivocarte, porque si te equivocas sabes lo que podés decir. Y otras cosas que también pueden ayudar siempre, estudiar conectores, saber usarlos, aprenderse algunas muletillas esenciales. Las muletillas son esas cosas que uno dice una y otra vez repetidamente cuando está pensando. Es imposible no tenerlas y si las van a tener es mejor que las tengan en español. Saber que uno también puede tomarse un tiempo antes de responder, no sé, respirar, es importante. Digo, son cosas que parecen accesorias, pero que para mí es básicamente lo que hace a la fluidez. Y eso se puede hacer de muchas maneras, pero la mayoría de veces no tiene nada que ver con aprender cada vez más palabras. Pero bueno, eso es un poco de lo que yo pienso. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cómo fue su experiencia. Digo, si están escuchando este podcast, es probable que ya hayan alcanzado un nivel bastante avanzado de español. Así que me gustaría saber cómo es su experiencia con esto de la fluidez, cuál es su teoría. Los y las leo en los comentarios, como siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.